Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia realmente especial y exclusiva que sé que les va a encantar, especialmente si son fanáticos de Kerem Bürsin y seamos sinceros, ¿quién no lo es? Prepárense para una montaña rusa de emociones porque Kerem Bürsin ha abierto su corazón y nos ha confesado algo muy personal. El titular lo dice todo y ya se imaginan lo que viene, exclusiva Kerem Bürsin confiesa, mi corazón rebosa de emociones. Vaya título, ¿verdad? Ya nos da una pista de la profundidad de lo que vamos a desgranar hoy. Hoy vamos a sumergirnos en las palabras directas de Kerem, en esas confesiones que nos permiten conocerlo un poquito más allá de las pantallas, más allá de los personajes que tanto amamos. Hablaremos de esas emociones que lo desbordan, de lo que significa para él este momento de su vida y carrera, y por qué decidió compartir algo tan íntimo con nosotros. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta exclusiva, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y noticias del mundo del espectáculo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, entremos en materia. La frase "mi corazón rebosa de emociones" no es una frase cualquiera, ¿verdad? Suena a que algo muy grande, muy significativo, está sucediendo en la vida de Kerem. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin, estamos hablando de un artista que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su talento innegable, sino también por su carisma arrollador y esa cercanía que siempre intenta mantener con su público. Esta confesión llega en un momento crucial, y vamos a intentar descifrar a qué se puede estar refiriendo. En el contexto de las declaraciones que se han filtrado o que él mismo ha compartido, se vislumbra un sentimiento de gratitud inmensa. Parece que Kerem está en un punto de su carrera donde mira atrás y se da cuenta de todo el camino recorrido, de los éxitos, de los desafíos superados, y de las personas que han estado a su lado. La gratitud no es solo hacia sus fans, que son un pilar fundamental en su éxito, sino también hacia su equipo, sus colegas, y quizás incluso hacia su propia familia, que seguramente ha sido un gran apoyo a lo largo de su trayectoria. Imaginen la cantidad de proyectos que ha llevado a cabo, los personajes que ha encarnado, cada uno con su propia carga emocional y con un equipo detrás que hace posible que lleguen a nuestras pantallas. Cuando él dice que su corazón rebosa, seguramente está pensando en todos esos momentos, en la energía que se invierte en cada producción, en la dedicación que pone en su arte. Es un reconocimiento profundo a la labor colectiva que hay detrás de cada éxito y a la constancia de su público, esa marea de cariño que lo impulsa día a día. Además de la gratitud, la frase sugiere un cúmulo de sentimientos positivos. Podría tratarse de la alegría de ver sus proyectos culminar con éxito, de la satisfacción de haber alcanzado metas que se propuso, o quizás de la emoción que le genera un nuevo proyecto que esté por venir, algo que lo tenga ilusionado y lleno de energía. Kerem siempre ha mostrado una pasión palpable por su trabajo, y es esa pasión la que probablemente esté alimentando este rebosamiento de emociones. No es solo un trabajo para él, es una vocación, una forma de expresión, y eso se nota en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales y por supuesto en su actuación. Esa chispa que transmite en pantalla no es casualidad, es el reflejo de un alma apasionada que encuentra en su arte su máxima expresión. Es importante también considerar el aspecto personal. A veces las emociones que más nos desbordan provienen de nuestra vida privada. Kerem, a pesar de ser una figura pública, ha intentado mantener una cierta privacidad en su vida personal, lo cual es comprensible. Sin embargo, las declaraciones como esta nos dan un atisbo de lo que podría estar viviendo. Podría ser que esté experimentando momentos de felicidad personal, tal vez en sus relaciones, o simplemente una profunda sensación de bienestar y plenitud. El hecho de que él mismo utilice palabras tan fuertes como "rebosa de emociones" nos indica que no es algo trivial, que es algo que lo ha impactado profundamente. La vida privada de una estrella, aunque a menudo rodeada de misterio, es la base sobre la cual se construye su fortaleza emocional y su conexión con el mundo. Otra faceta a considerar es el impacto que ha tenido en él el cariño del público. Los fans de Kerem Bürsin son conocidos por su devoción y su apoyo incondicional. Él es muy consciente de esto, y a menudo lo expresa. Cuando una figura pública recibe tanto amor y admiración, es natural que se sienta abrumado por ello. Este rebosamiento podría ser una respuesta directa a ese amor,
una forma de decir, gracias por todo esto que me dan, me llega al alma. Es una conexión especial que se ha forjado a lo largo de los años, y que sigue fortaleciéndose. La lealtad de su fandom no es solo un número, es una fuerza vital que nutre su espíritu y lo impulsa a dar lo mejor de sí. Piensen en las redes sociales. Kerem es muy activo y siempre está interactuando con sus seguidores. Cada comentario, cada mensaje de apoyo, cada foto que comparten, todo suma. Y cuando él dice que su corazón rebosa, es como si estuviera devolviendo un poco de ese cariño, compartiendo con nosotros la magnitud de lo que siente al ser tan querido. Es un ciclo virtuoso de amor y agradecimiento mutuo. Esa retroalimentación constante, esa energía positiva que emana de sus seguidores, se convierte en un motor inagotable para su carrera y su vida. Además, no podemos obviar el lado profesional. Kerem Bürsin está en un momento de su carrera donde ha demostrado una versatilidad increíble. Ha pasado por diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta dramas más intensos. Cada papel es un desafío y superarlos con éxito, ser aclamado por la crítica y querido por el público, genera sin duda emociones muy fuertes. Podría ser que esté reflexionando sobre un proyecto particularmente desafiante que ha culminado, o tal vez la anticipación de un nuevo reto que le está llenando de energía y emoción. El arte en su máxima expresión, es una montaña rusa de desafíos, triunfos y el profundo sentimiento de haber dado lo mejor de sí. Y hablando de nuevos proyectos, es muy probable que este rebosamiento esté ligado a algo nuevo que esté gestando. Los artistas suelen tener periodos de gestación creativa, donde las ideas fluyen y la emoción por lo que está por venir es palpable. Kerem es un artista en constante evolución, siempre buscando innovar y sorprender a su audiencia. Si está a punto de embarcarse en una nueva aventura profesional que lo apasiona, es completamente natural que su corazón rebose de expectación y entusiasmo. Esa anticipación de un nuevo amanecer artístico, de un lienzo en blanco listo para ser llenado de talento e imaginación, es una de las sensaciones más poderosas para un creador. Otra cosa que me fascina de Kerem es su autenticidad. Él no teme mostrarse vulnerable ni expresar lo que siente. En un mundo donde a veces las figuras públicas tienden a mantener una fachada de perfección, Kerem se destaca por ser genuino. Y esta confesión es un claro ejemplo de ello. Nos está invitando a compartir un momento íntimo con él, a ser testigos de su estado emocional actual. Es una oportunidad para conectar con él a un nivel más profundo. Esa valentía de mostrar su lado humano, sus fragilidades y sus alegrías, es lo que realmente conecta con el público y crea lazos duraderos. Vamos a desglosar un poco más esa frase, mi corazón rebosa de emociones. ¿Qué emociones? Podríamos especular. Podría ser la alegría de un nuevo amor, la emoción de un viaje que está por emprender, la satisfacción de un logro personal, o la gratitud por tener a las personas correctas en su vida. Lo interesante es que no se limita a una sola emoción, sino a un cúmulo, a un desborde. Esto sugiere que está experimentando una intensidad emocional significativa, una plenitud que va más allá de lo cotidiano. Es como si su corazón, antes capaz de contener emociones, ahora se viera desbordado por la magnitud de lo que siente, de lo que vive y de lo que experimenta. Y pensemos en la importancia de este tipo de declaraciones. En una era donde las redes sociales a menudo presentan una versión idealizada de la vida, escuchar a una figura pública admitir que su corazón rebosa de emociones nos recuerda que todos pasamos por momentos de intensidad emocional, tanto positivas como, a veces, abrumadoras. Nos humaniza a estas estrellas que admiramos, mostrándonos que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos profundos y experiencias vitales complejas. Es un bálsamo para el alma colectiva, un recordatorio de nuestra propia humanidad compartida. Por otro lado, esta confesión también podría ser una señal de que Kerem está en un proceso de reflexión sobre su propio crecimiento personal. Quizás ha aprendido lecciones importantes en el último tiempo, o ha superado obstáculos que lo han llevado a una nueva perspectiva de la vida. El hecho de que sus emociones rebosen podría indicar que ha llegado a un punto de autoconocimiento y aceptación que le permite sentir con mayor intensidad y plenitud. Cada experiencia, cada desafío superado, cada lección aprendida, va moldeando no solo al artista, sino también al ser humano, dotándolo de una mayor profundidad emocional y una visión más clara de su propio camino. Es fascinante cómo una sola frase puede abrir tantas puertas a la interpretación. Y precisamente esa es la magia de las palabras de Kerem Bürsin. El tie.
NE esa habilidad de tocar nuestras fibras sensibles, de hacernos reflexionar y sentir. Esta exclusiva no es solo una noticia, es una invitación a pensar en nuestras propias emociones, en lo que nos hace sentir que nuestro corazón rebosa. Es una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué emociones me desbordan? ¿Qué me llena de gratitud? ¿Qué me ilusiona tanto que mi corazón late con fuerza? Ahora para ustedes, ¿qué creen que está sintiendo Kerem Bürsin? ¿A qué creen que se refieren esas emociones desbordantes? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. Será un nuevo romance que ha llegado para llenar su vida de alegría y pasión. Un proyecto que lo tiene completamente enamorado, que lo inspira y motiva de una manera sin precedentes. O quizás algo más personal e íntimo, un proceso de sanación o descubrimiento que lo ha llevado a un estado de profunda gratitud y plenitud. Dejen volar su imaginación, estoy deseando leerlos. La belleza de estas confesiones es que invitan a la comunidad a participar, a especular y a conectar a través de sus propias interpretaciones y experiencias. En resumen, Kerem Bürsin nos ha regalado una confesión muy personal y emotiva al afirmar que su corazón rebosa de emociones. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta declaración, desde la gratitud inmensa por su carrera y el apoyo incondicional de su público, hasta la emocionante anticipación de nuevos proyectos que lo impulsan y la profunda satisfacción de un crecimiento personal que lo ha llevado a un estado de plenitud. Lo que queda claro es que Kerem está viviendo un momento de gran intensidad emocional, un torbellino de sentimientos positivos que está compartiendo con nosotros de una manera sincera, vulnerable y profundamente humana. Su declaración es un recordatorio poderoso de la importancia de reconocer y celebrar nuestras emociones, de permitirnos sentir con intensidad y de compartir esa experiencia con quienes nos acompañan en nuestro camino. Es la prueba de que detrás del ídolo del artista exitoso, hay un ser humano con un corazón capaz de albergar la más profunda gratitud, la más vibrante alegría y la más sincera ilusión. Muchas gracias a todos por acompañarme en este análisis tan especial. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva y que les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más exclusivas del fascinante mundo del espectáculo. Un abrazo enorme.